Hola chicos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio del tema de análisis de conducción alternativa del libro de Fundamentos de Transferencia de Calor. Veamos qué dice el ejercicio. Considere la pared de un tubo de radios interno y radio externo respectivamente. La conductividad térmica del cilindro depende de la temperatura y se representa mediante una expresión de la forma, aquí tenemos, donde K sub 0 y A son constantes. Obtenga una expresión para la transferencia de calor por unidad de longitud del tubo y además, ¿cuál es la resistencia térmica de la pared del tubo? La rapidez a la que se conduce el calor a través de cualquier superficie cilíndrica en el sólido se expresa como, aquí tenemos, donde esto es el área normal a la dirección de la transferencia de calor y para un cilindro es 2pi RL. Vamos a hacer unos despejes, además que vamos a sustituir lo que es K y tenemos lo siguiente. L pasa dividiendo. Esto es lo que nos piden, la transferencia de calor por unidad de longitud. Menos, aquí está la expresión de K, de T, de R, multiplicando a la izquierda y el R dividiendo. Vamos a integrar. La transferencia de calor va de la superficie interna a la superficie externa y tenemos lo siguiente. En la superficie interna, la temperatura va a ser Ti. En la superficie externa, la temperatura va a ser To. Esta integral nos queda simplemente T. Esta, T cuadrada sobre 2. Y aquí, logaritmo natural de R. Hay que evaluar los límites. Y tenemos lo siguiente. La transferencia de calor por unidad de longitud, logaritmo natural, radio externo sobre radio interno. Aquí está temperatura en la superficie externa menos la temperatura en la superficie interna más un medio de A. Y aquí la temperatura externa al cuadrado menos la temperatura interna al cuadrado. Esto que está en el paréntesis es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar como el producto de dos binomios conjugados. Y vamos a tener un factor común que es esto de aquí. Menos 2pi K sub 0 por la temperatura en la superficie externa menos la temperatura en la superficie interna. Por 1 nos queda esto, más un medio de A. Y aquí la suma de las temperaturas de la superficie interna y externa. Esto va a pasar dividiendo y ya tenemos el flujo de calor por unidad de longitud. Por último, tenemos que el flujo de calor va a ser igual a la diferencia de temperatura sobre la resistencia térmica. Para la conducción radial en una pared cilíndrica, la resistencia térmica es de la forma logaritmo natural de radio externo sobre radio interno entre 2pi KL. Esta L va a pasar aquí al numerador. Luego esta L pasa dividiendo. Y lo que nos queda aquí es la resistencia térmica por unidad de longitud del tubo.
que es grados Celsius por metro sobre watt, que corresponde a la diferencia de temperatura sobre el flujo de calor por unidad de longitud. Lo de arriba lo representamos así: temperatura de la superficie interna menos la temperatura de la superficie externa. Lo acomodamos de esta forma para poder simplificar: menos temperatura de la superficie externa menos la temperatura de la superficie interna. Menos con menos, más, menos por más, menos. Sustituyendo menos entre menos, positivo. Este término en el numerador con este término en el denominador se simplifica y ya tenemos la expresión para determinar la resistencia térmica por unidad de longitud del tubo en grados Celsius por metro sobre watt. Y así queda resuelto el ejercicio. Hasta luego.